En las últimas horas, el Poder Legislativo se pronunció y exigió una explicación a la Fiscalía respecto del por qué admitió una denuncia presentada por el Banco Fácil contra el senador de Creemos, Eric Morón, por haber llevado adelante un proceso de fiscalización respecto a un problema que fue luego confirmado por el propio director de la ASFI respecto a el encaje legal. La jornada de este día miércoles, el senador Eric Morón, acompañado de su abogado, se presentó ante el Ministerio Público de La Paz para notificarse con el rechazo de denuncia. Acabamos de ser notificados con el rechazo de la denuncia que emitió la entidad bancaria Fácil en contra de mi persona por un proceso de fiscalización que realicé, conforme a la Constitución Política del Estado, que es una de mis facultades por la cual el pueblo y el ciudadano me paga sueldo. Hoy con esta notificación nos hemos apersonado junto a mi abogado, al doctor Andrés Ritter, para cumplir con todo lo que faculta la ley de rigor. Siempre vamos a estar apegados a la norma, a la ley y a la Constitución Política del Estado. También pedirles que hay que hacer seguimiento. Tenemos una audiencia nosotros el día de hoy con el juez porque hemos presentado ciertos grados de excepción y ya que no existe una denuncia rechazada prácticamente, esperamos que el juez haga justicia, que archive de obrados este hecho y que este caso se dé por concluido, porque este no es un tema personal, este es un tema que está establecido en la Constitución Política del Estado y que ningún parlamentario puede ser cercenado de su prerrogativa de fiscalización. ¿Qué normativa se había vulnerado de la Constitución? Bueno, el artículo 151 establece claramente que nosotros estamos para fiscalizar y en todo proceso de fiscalización no puede aperturarse un proceso penal por algo que uno esté investigando y fiscalizando. Sin embargo, aquí sorprendentemente el fiscal investigador acepta esta denuncia penal en mi contra, un proceso penal donde realmente es algo totalmente descabellado. Un proceso de fiscalización no se puede penalizar contra una persona, contra un parlamentario en este caso en específico. La Fiscalía actuó de manera inmediata, rechazó la denuncia del Banco Fácil, que por alguna razón queremos entender por qué se presentó en La Paz, después de ver quién es el abogado del Banco Fácil en La Paz y ver los grados de amistad que tiene con alguna gente muy influyente en la Fiscalía de La Paz. Queremos entender un poco por qué se ha decidido centrar y presentar la denuncia en la sede de gobierno y no así, por ejemplo, donde se llevó a cabo la entrevista y donde además el asambleísta tiene su asiento legal, teniendo en cuenta que es senador por el departamento de Santa Cruz. La Fiscalía en La Paz, casi que obligada, después de escuchar a don Andrónico Rodríguez, que ha dicho que va a presentar una petición de informe, que seguramente lo hará también al Poder Judicial, porque claro, aquí no se trata del senador X, ¿no? Se trata de que si un asambleísta es vulnerado en el mandato que le otorga y que lo respalda a través de la Constitución Política del Estado, tienen que prepararse todos, ¿no? No solamente el senador Morón, se tiene que preparar el senador Andrónico Rodríguez, se tiene que preparar el diputado Freddy Mamani, se tienen que preparar todos, porque frente al poder económico de cualquier grupo, no importa que sea financiero o que sea un grupo que se dedica a la exportación o a la venta de jabones, de champú, no importa. Es decir, a partir de la violación al artículo 151 de la Constitución Política del Estado, pues todos los asambleístas tendrán que estar preparados para responder ante los estrados judiciales. En horas de la tarde, el juez Mario Elmer Laura Picabia decidió no tomar en cuenta el rechazo a la denuncia presentada por la Fiscalía de La Paz y rechazó los incidentes y excepciones planteados por el senador y su abogado que buscaban confirmar el archivo de obrados después de que la Fiscalía haya determinado el rechazo a la denuncia. Es decir, si no hay una denuncia, ¿qué control jurisdiccional va a llevar adelante el juez de garantías? ¿No? Es absurdo, es decir, que alguien lo quiere procesar a usted sin que antes lo hayan denunciado o sin que la denuncia no exista o no haya prosperado teniendo en cuenta que ha sido rechazada. El juez Mario Elmer Laura Picabia decidió rechazar los incidentes planteados, no tomó en cuenta
la resolución de rechazo de denuncia y es más, los invitó a los personeros del Banco Fácil a apelar la determinación de la fiscal en primera instancia y dijo que él va a estar allí esperándolos, dijo, para ver qué sucede. El 314 de procedimiento penal, 315 de procedimiento penal, declara infundada la excepción de incompetencias de asunto de territorio, excepción de falta de acción, como así también excepción de perjudicialidad y también incompetencia y excepción de incompetencias de asunto de materia y territorio. Bien, con esta disposición que ha sido dictada a horas 19:36 de fecha 26 de agosto de 2021, quedan notificadas todas las partes. La palabra, señor presidente. Vamos a solicitar en primera instancia el amparo del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, complementación y enmienda de la resolución ilegal que acaba de emitir su autoridad en el siguiente entendido. Nos llama tremendamente la atención cómo su autoridad, en primera instancia, aplica la sentencia constitucional 05-2020 S4 del 14 de enero del 2020, presentada por el Banco Fácil, cuando esa sentencia constitucional es de un caso completamente distinto y es de un delito de violación. Y obviamente por un delito de violación cualquier persona debe responder por los tratados internacionales. Es lamentable cómo su autoridad fundamenta su resolución en una sentencia que no es aplicable al caso de auto. Estoy en el uso de la palabra, señor presidente. No lo voy a ofender, señor presidente. Bueno, ven ustedes, es la posición del juez que además por alguna razón, ¿no? Peor que esos delincuentes que no quieren que nadie los conozca, ¿no? Más bien que hay una fotografía de él, van a ver ustedes, y si me regala un poquito la imagen, sin audio, solo para ver, por alguna razón, peor que un delincuente, el juez, ¿qué se llama este juez? Ahora les digo, Mario Elmer Laura Picabia, no, deme el principio, ¿no? Esa es una fotografía que hemos logrado sacar del Colegio de Abogados. Vamos a mostrarles a ustedes, al principio de la nota hay un video, hay una otra imagen, por favor. Vamos al principio de la nota del señor Franco, allí está, párenlo. Vean ustedes, párenlo. Parecen que están con las cámaras dañadas o qué sé yo, pues no, ahí está don Milton Mendoza, ex fiscal de materia en La Paz, un acérrimo defensor de exministros de otros gobiernos. Allí está, abogado del Banco Fácil. El juez por alguna razón parece que no le han comprado cámara, a la fiscal tampoco, a los abogados del Banco Fácil, es decir, algo pasa allí, ¿no? O es que quieren ocultar la cara, el rostro, o es que sencillamente estas audiencias ya son virtuales, sí, pero por lo menos que se vean la cara, ¿no? Vamos a ir en estos momentos a un contacto directo con... Vuelvo al estudio, por favor. Vamos a ir en estos momentos a un contacto directo con el abogado del senador Eric Morón. Vamos a conversar con el doctor Andrés Richter respecto a lo que ha sucedido hace algunos minutos nada más. Es decir, la fiscal rechaza la denuncia y el juez insiste en que el proceso tiene que continuar. Es algo absurdo, es algo ilógico, no hay que ser entendido en la materia. ¿Qué control jurisdiccional va a llevar adelante si no hay en estos momentos una denuncia admitida como tal? ¿Cómo se ha desarrollado y cuál es la posición que van a asumir usted y su defendido, el senador Eric Morón? Doctor Richter, buenas noches. Buenas noches, querido Junior, y buenas noches a todos los telespectadores del territorio nacional. Es importante empezar diciendo de que el Ministerio Público hoy actuó en base al principio de objetividad. En la mañana fuimos notificados de manera personal en la ciudad de La Paz con la resolución fundamentada de rechazo de denuncia que pone fin al proceso penal y ordena el archivo de obrados precautelando el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal. Esta resolución de rechazo de denuncia demuestra obviamente que la Fiscalía actuó tarde, pero actuó de manera correcta y ordena lo que en derecho corresponde, que no se puede perseguir penalmente por hacer un acto de fiscalización o por emitir opiniones o dar entrevistas dentro del rol de fiscalización contemplado en el artículo 151
que establece que las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos y todo acto investigativo goza de inviolabilidad cualquier senador o diputado. Pero además dice que no podrán ser procesados penalmente. Esto en horas de la mañana. En horas de la tarde teníamos a cabo, a horas 4:30, la audiencia de excepciones en el juzgado de instrucción cautelar del juez que usted acaba de sacar su foto. Se llevó a cabo la audiencia a horas 5:40, porque él estaba en otra audiencia cautelar, estuvimos esperando, y una vez fundamentamos las resoluciones, tres excepciones. Una excepción de falta de acción, porque obviamente la acción está siendo ilegalmente promovida, existe un impedimento legal que lo determina el artículo 151 del procedimiento de la Constitución Política del Estado. Una excepción de incompetencia, ¿por qué? Porque el Banco Fácil, el senador Eric Morón, y las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Santa Cruz. Pero el juez dice, con relación a las entrevistas, de que si bien fueron en la ciudad de Santa Cruz, pero como se difundieron en territorio nacional, cualquier parte del país podía aperturarse la competencia. Precedente nefasto. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica, como la audiencia fue virtual y mi persona está en Santa Cruz y el senador Eric Morón está en Santa Cruz, la resolución que dictó el juez en la ciudad de La Paz produce efectos en Santa Cruz y mañana estamos iniciando la acción penal por prevaricato en la ciudad de Santa Cruz porque aquí se produjeron los efectos legales de esa resolución. Eso en primer aspecto. Y en segundo aspecto, con relación a la falta de acción, es lamentable, si bien el proceso no va a continuar porque hay un rechazo de denuncia, pero es lamentable y me pongo en el lugar del ciudadano de a pie, el ciudadano que clama justicia, cómo llorará en los pasillos de este juzgado, toda vez de que el juez utilizó una sentencia constitucional que habla de un caso de violación. Obviamente, si un diputado, un senador, un ministro, presidente, vicepresidente, es procesado por este tipo de delitos que gozan de tratados internacionales como el Convenio Belén de Pará, entre otros, claro que debe responder, pero de ninguna manera puede responder penalmente un diputado o un senador en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y así lo determina el artículo 151 de la Constitución. No sabemos si es por falta de conocimiento, no sabemos qué pasó en realidad con este juzgador, pero el juez no lee el artículo 151 y lee el artículo 152 y dice, no, sí pueden ser, pero no proceden medidas de detención. Situación completamente distinta. El juez dictó un fallo nefasto, vulnera el Estado de Derecho, vulnera la Constitución Política del Estado, vulnera el debido proceso, vulnera un pilar fundamental que es la democracia, pero además parece que al juez no le interesa lo que dice el senador Andrónico Rodríguez, lo que dicen diputados de distintas siglas, porque no se trata de la persona, no es el hecho, es el derecho que tiene el ciudadano. Primero, cuando va y vota, de que sus autoridades puedan fiscalizar. Y segundo, que cuando están legalmente elegidas estas autoridades, tengan el rol de fiscalizar. Y es un rol constitucional. Hoy, el Estado Plurinacional de Bolivia está creando un precedente nefasto por parte de este juzgador. No entendemos cuál fue la motivación. Esa resolución no tenía fundamentación, no tenía motivación, no tenía congruencia, pero además sustenta su resolución en una sentencia constitucional que no es análoga al caso de Auto y que es completamente distinta. Le pedimos que nos complemente al juez esos extremos y no lo hizo. Obviamente se interpuso el recurso de apelación. Vamos a esperar que el Tribunal de Alzada revoque esta resolución porque tiene que vencer el derecho, Junior. Este es un tema que nos hemos comprometido en defenderlo porque es un tema de derecho, es un tema de justicia. Si esto está pasando con una persona que tiene el rol de fiscalizar, ¿cómo estará peregrinando el ciudadano que no puede acceder a unas cámaras? Hay muchas irregularidades en la resolución emitida por el juez. Hemos pedido copia de la audiencia, hemos pedido copias legalizadas de la audiencia, del acta de audiencia, y de igual manera esperamos que en el plazo de 24 horas se remita al Tribunal de Alzada.
Es importante determinar que se está violando el rol de fiscalización. Se está atentando contra todos los diputados y senadores del Estado Plurinacional de Bolivia y contra todos los ciudadanos que los escogimos. Se está coartando el derecho a la libertad de expresión, pero sobre todo está yendo en contrarruta, porque por un lado el Ministerio Público determina de que debe aplicarse de manera preferente la Constitución sobre el Código Penal, pero el juez dice no. Para mí no consta, no considero el artículo 151 y considero de que el proceso debe continuar hasta que el rechazo esté ejecutoriado. Desconocemos los motivos por los cuales el juez dice eso, no tiene sustento legal, pero además nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque si bien esta resolución vulnera los derechos, estamos seguros, convencidos, en primera instancia, que el rechazo de denuncia va a ser confirmado por las autoridades superiores, y en segunda instancia, de que este fallo ilegal va a ser revocado por un tribunal de alzada. Y además de ello, se van a iniciar las acciones penales. Ya está de buen tamaño que la gente tenga temor al mal actual de algunos funcionarios. Doctor Andrés Richter, es decir, este jueves van a presentar una denuncia por prevaricato contra el juez Mario Elmer Laura Picabia. La van a presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz, en la Fiscalía de Santa Cruz. ¿Y cuáles van a ser los argumentos que se van a esgrimir para sentar esta denuncia? ¿Usted pudo observar, pudo apreciar algunas irregularidades, alguna posición casi que parcializada del juez en favor de esta entidad financiera durante la prosecución de esta audiencia? Obviamente el juez incumplió e incurrió en un delito que es resoluciones contrarias a la Constitución. Esta Constitución, el juez no la aplicó, no aplicó el artículo 151, pero además, utilizando la propia resolución de él, que dice que si bien la entrevista fue en la ciudad de Santa Cruz del senador Morón, pero al haberse difundido en todo el territorio nacional, se abre la competencia en la ciudad de La Paz, bajo esa misma lógica del juzgador, y habiendo un acto consentido por parte de él, nosotros vamos a presentar la denuncia penal en la ciudad de Santa Cruz, porque su resolución produjo efectos legales en la ciudad de Santa Cruz, donde nos encontramos en este momento con el senador Morón. Entonces, en cumplimiento al Código de Procedimiento Penal, que determina de manera clara en el artículo 49, que es competente el juez del lugar donde se cometió el delito, donde se produjo el resultado, y estando nosotros en una audiencia virtual en la ciudad de Santa Cruz y habiéndose producido esta resolución contraria a un resultado en Santa Cruz, vamos a iniciar las acciones legales en Santa Cruz para que el juez vea y para que el juez entienda cuál es la importancia del juez natural, y vamos a ver si desde la otra óptica a él le va a gustar estar defendiéndose en un distrito judicial en el cual se produjo el resultado. Si me permite, senador, vamos a recordar, porque parece que algunos no leen la Constitución, vamos a recordar la postura asumida por el senador Andrónico Rodríguez este pasado día martes, quien anunció una petición de informe a la Fiscalía, porque lo reiteramos y lo volvemos a decir, no somos asambleístas. Pena por ellos si es que no se dan cuenta qué es lo que va a suceder si es que se viola y vulnera el artículo 151 de la Constitución Política del Estado. Personalmente a mí no me va a afectar ni me va a beneficiar. Seguramente al senador Andrónico Rodríguez también lo va a afectar, y al resto de sus colegas. Pero Andrónico Rodríguez ha sido absolutamente claro este martes y ha dicho que no corresponde, es más, ha dicho que el Grupo Fácil tiene muchos problemas con la ASFI. Lo dijo el director de la ASFI, lo dice el presidente del Senado. Yo no sé de qué se enojan, los ejecutivos del Banco Fácil. De repente se enojan porque son muy poderosos económicos y obviamente nadie les puede decir nada y nadie les puede sacar la lengua, porque obviamente empiezan allí a hacer posible que su poder económico vaya a doblegar la Constitución Política del Estado, pero también vaya a doblegar o vaya a posibilitar que los jueces y los fiscales vayan a ponerse a su lado para evitar hacerse a los ciegos y no mirar la Carta Magna. Vamos a recordar que decía el senador Andrónico Rodríguez y luego conversamos con el senador Eric Morón.
senadores, yo no tenía conocimiento al respecto. Resulta que el senador ha presentado un informe, una petición de informe. Pensé que era por parte del ASFI el proceso hacia el senador, sin embargo es por el grupo Fácil, ¿no? Y este grupo bancario tiene graves problemas con ASFI, ¿no? Entonces creo que aquí el problema es por parte de la Fiscalía, que está admitiendo los procesos que están en contra precisamente del rol de fiscalización en este caso, ¿no? Entonces está en la Constitución, obviamente, de todos nosotros pedir cualquier informe, sea escrito o oral, y está obviamente establecido en las normas, en nuestro reglamento y en la Constitución. Por eso mismo yo mencionaba de que no se puede vulnerar el rol de fiscalización, más aún que este grupo Fácil tiene graves problemas con ASFI, y cualquiera de nosotros hubiera presentado de repente una petición de informe, con seguridad de repente hubiera estado en esa misma situación, ¿no? Por eso, aclarar esto, hermanos, hermanas senadoras y senadores, habría que hacer una representación ante la Fiscalía. Yo pienso que cualquiera presenta de repente alguna entidad y puede estar en este caso, ¿no? Lo cierto es que el propio director del ASFI me dijo de que ya el grupo Fácil está generando procesos precisamente en contra del personal del ASFI, ¿no? Entonces, no tenía conocimiento, de dato me acaba de informar el senador, y habría que, obviamente, defender nuestro rol de fiscalización ante cualquier institución en nuestro país, dentro del territorio de nuestro país, ¿no? Eso simplemente para aclarar, colegas senadoras y senadores. Si puede arreglar la cámara, por favor. La postura del presidente del Senado. Doctor Richter, no sé si se puede hacer un costado, por favor, para que pueda estar encuadrado, un poquito más allá. Allí. Gracias. Decía el presidente del Senado, no sé si podemos conversar con el senador Eric Morón, doctor Richter, antes de terminar con usted, o terminamos con usted, luego conversamos con él. Decía el presidente del Senado, este grupo Fácil, dice, por el Banco Fácil, tiene graves problemas con la ASFI, ¿no? Lo dijo el senador Morón, no sé si se van a atrever, ¿no? Ni la plata les va a alcanzar para procesarlo a Andrónico Rodríguez, ¿no? Este grupo Fácil, dice, tiene graves problemas con la ASFI. ¿Será que le va a iniciar el proceso también a Andrónico Rodríguez? No sé si les alcance su poder para hacerlo. Dijo, el grupo Fácil está procesando, dice, también a la gente de la ASFI. Lo dijo el presidente del Senado Nacional, quien cuestionó y condenó el proceso contra su colega del senador de Creemos, Eric Morón. Doctor Ritter. Evidentemente, Junior, no se trata del senador Eric Morón, no se trata de la persona, se trata de la institución democrática y del rol de fiscalización que tiene un diputado o un senador. Nosotros saludamos el día de ayer en la entrevista lo que dijo Andrónico Rodríguez, porque es lo que corresponde. Él, al ser un poder del Estado, existen frenos y contrapesos. Y obviamente no se trata de que hoy sea un banco, sea la empresa o la institución que sea, sino de que no puede ninguna institución vulnerar la Constitución política del Estado. ¿Y qué llama la atención como abogado? De que existan malos servidores de justicia. Este juez tiene que responder penalmente por la resolución que emitió. Este juez no debería estar administrando justicia. Y me animo y me atrevo a decirlo. Es más, deberían revisarse todos los fallos de este juzgador, porque si eso hace en un caso donde la Constitución es tan clara, ¿cómo estarán peregrinando las personas que van en busca de justicia a este juzgado? Y encima, es importante determinar de que el juzgador no respeta los plazos, las audiencias no se llevan dentro del marco legal, no solo que hay faltas disciplinarias con relación a este aspecto, sino también hay un delito gravísimo que es resoluciones contrarias a la Constitución. Nosotros estamos tranquilos por el actuar de la Fiscalía. Hoy es un día importante para el senador Morón en el entendido de que se rechazó la denuncia y obviamente no puede proseguirse esta acción penal. Sin embargo, por otro lado, consideramos que el juez, en vez de actuar conforme a derecho,
desgraciadamente pisoteó la Constitución Política del Estado. Y él tendrá que responder por estos actos. No podemos como ciudadanos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo la justicia, por estos malos funcionarios, cada vez está peor. Vamos a pedir al Consejo de la Judicatura, vamos a personarnos legalmente, vamos a pedir al presidente del Tribunal Supremo que haga las peticiones correspondientes, qué es lo que está pasando. Y créame, y estoy seguro que después de esta entrevista va a haber mucha gente que va a llamar y va a comentar cómo peregrina en este juzgado buscando justicia. Junior, es importante que como ciudadanos logremos hacer que se respete la Constitución. El día de mañana, como usted lo dijo, puede ser cualquier diputado o senador perseguido y nadie va a tener que animarse a fiscalizar. Nadie va a poder pedir una petición de informe porque un banco presta o porque un banco hace una cosa, o en este caso, por ejemplo, el tema Banco Unión, nunca podía haberse destapado el tema de Juan Pari. Entonces, estas cosas se están generando un precedente nefasto. No es la institución, es el hecho y el derecho que tiene un ciudadano. Gracias, doctor Ritter. Vamos a pantalla con el juez o alguna otra imagen mientras, doctor, préstele por favor su cámara al senador Eric Morón para que conversemos con él. Y claro, bajo esta lógica, vamos a pantalla de dos, el doctor Ritter se va a levantar, por favor, control central. Mientras él se levanta y el senador se acomoda, vamos a quitar un minuto la pantalla vía Zoom, por favor, para que ellos puedan acomodarse. Gracias. Me avisa usted cuando el senador esté listo. Y claro, bajo esta postura, podríamos estar frente a la ley del oeste, ¿no? La ley del más fuerte, la ley del que más puede, la ley del que pone más, la ley del que tiene más amigos, más influencias, y las leyes, si bien no es de la mejor la justicia que tenemos, pero imagínense usted que lleguemos a este tema de la ley del oeste, ¿no? La ley del más fuerte. Senador Morón, ¿cómo ha visto usted la postura asumida por este juez, señor Mario Elmer Laura Picabia? Buenas noches. Buenas noches, estimado Junior. Es bueno y claro hacer conocer de que después de un acato que tuvo prácticamente el Ministerio Público con el rechazo de una denuncia que nunca debió haber existido, el juez vino en contravención de esa decisión. Es decir, se separó totalmente del Ministerio Público, quienes son los investigadores del caso, y determinó supuestamente, según él, tomando en cuenta una analogía de dos peticiones de informe escrito que yo realicé por fiscalización, tomó por analogía una violación hacia una niña o hacia una mujer, tratando con eso de decir que existe una sentencia constitucional donde me puede quitar la prerrogativa de parlamentario. Esa comparación es totalmente absurda. Sea quien haya violado a un menor de edad, a una persona, quien haya abusado, obviamente es un delito penal, pero no ha sido un proceso de fiscalización, no dos peticiones de informe escrito como es en este caso. Por lo tanto, está clarísimo que lo que aquí ha habido, sin duda alguna, es tratar nuevamente de atropellar con el poder económico la constitución política del Estado. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no nos vamos a callar, no nos vamos a amedrentar, no vamos a dejar de hacer los procesos de fiscalización por el cual nos paga la gente. Es el ciudadano el quien a mí me paga. No son los poderes económicos que me pagan, que es lo que ha dejado con susceptibilidad el accionar de este juez. Imagínese el grado de indefensión en el que está el ciudadano. Si un parlamentario está siendo estropeado por este juez en particular, imagínese cómo peregrina el ciudadano por justicia ante este juzgado. Por lo tanto, el día de mañana, nuestro abogado, el doctor Andrés Ritter, va a iniciar las acciones correspondientes por prevaricato ante la falta de justicia que ha tenido este juez. No se puede comparar la violación hacia una persona, hacia un menor de edad, por algún parlamentario en el pasado, con haber realizado peticiones de informe escrito de fiscalización. ¿Qué voy a hacer también ante la Cámara de Senadores? Voy a asumir las peticiones de informe escritas y las minutas de comunicaciones correspondientes a la magistratura a través del Ministerio de Justicia para que nos dé prácticamente con claridad por qué ha tenido este tipo de accionar este señor juez. ¿Lo vamos a hacer a través de quién? Del presidente de la Cámara de Senadores como corresponde, el senador Andrónico Rodríguez, para que a través de su presidencia se haga toda
la ejecución parlamentaria de fiscalización sobre este caso en particular, porque no solamente violenta las prerrogativas que tengo como parlamentario, violenta la del 100% de los parlamentarios del país. Este es un caso que puede servir de jurisprudencia para eliminar la prerrogativa de diputados y senadores del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana y de los próximos parlamentarios viniendo en la nueva gestión. Senador, la última pregunta antes que nos vamos a una pausa. ¿Se va a correr? ¿Se va a callar? ¿Se ha asustado? ¿Y a qué hora presentan este jueves la denuncia contra el juez? Ahí déjemelo, por favor, para que lo conozcamos a este señor que responde al nombre de Mario Elmer Laura Picabia. Senador. Estimado Junior, el doctor abogado que está llevando el caso, el señor Andrés Richter, hará en el transcurso de la mañana la denuncia correspondiente por prevaricato, ya que el juez dice que en cualquier lugar del país nosotros podemos denunciarnos los unos a los otros. Nosotros realizaremos aquí la denuncia pertinente por prevaricato contra este señor juez. Además de eso, mañana mismo haré conocer la situación al presidente de la Cámara de Senadores, porque este es un tema que atenta a la Constitución Política del Estado y que atenta a la prerrogativa del 100% de los parlamentarios del país. Vuelvo a insistir, no se puede tomar por analogía la violación de un menor de edad con 2 peticiones de informe escrito. Entonces, totalmente contradictorio, y nosotros vamos a seguir en la lucha agarrado de la ley, de la Constitución Política del Estado, y siempre vamos a ser interlocutor y vamos a precautelar los intereses del ciudadano, que es quien nos paga sueldo y quien emite su voto de confianza por nosotros. Muchas gracias al senador Eric Morón, muchas gracias al doctor Andrés Richter. Este jueves van a presentar esta denuncia por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz contra este juez del Distrito Judicial de La Paz, Mario Elmer Laura Picabia, quien en contrarruta a la postura asumida por la Fiscalía de rechazar la denuncia del Banco Fácil contra el senador Eric Morón, ha decidido no archivar obrados y es más, les ha dicho que los va a esperar, ¿no?, para ver qué se resuelve en el grado de apelación que tendrá que ser resuelto por la autoridad jerárquica, en este caso el fiscal del Distrito de La Paz. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Santos Quispe se presentó a declarar voluntariamente la tarde de este miércoles tras hacerse conocer una orden de aprehensión que existía en su contra a raíz de un accidente que registró un motorizado de la Gobernación de La Paz.